that I would let him lead me through each day in every way. And now that I have reached the age of choosing on my own, I know there's not a better way that anyone has known. Bienvenidos a la Hora de Gracia, el programa de radio de la Iglesia Mayor Gracia de Rosario. Nuestra meta en este programa es enseñar la palabra de Dios, siempre teniendo en cuenta que la gracia es la base de la salvación de Dios y también de la vida diaria con Dios. Así que les invitamos a oír y a participar con nosotros en la búsqueda de conocer mejor a nuestro Dios y Salvador, Cristo Jesús. Ahora a continuación, el estudio de la palabra de Dios. Bien, vamos a ir directamente a nuestro mensaje por el día de hoy, este lunes. Vamos a primero ir en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en capítulo 5 y verso 17. Jesús aquí está hablando y él dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ok, dos cosas aquí. La ley y los profetas. Él dijo, no piensen ustedes que yo he venido para abrogar la ley y no piensen que he venido para abrogar a los profetas, sino he venido para cumplir lo que decían los profetas y también he venido para cumplir la ley. Jesús, y voy a decir algo muy importante, Jesús era el único ser humano que fue capaz de cumplir la ley. Él era el único hombre, el único ser humano que ha existido que tuvo la capacidad de cumplir, de no romper la ley ni en un solo punto. Porque nos dice que si alguien rompe la ley en un solo punto, es culpable de toda la ley. Pero Jesús fue el único que pudo cumplir la ley. Quiero decir algo, la ley no fue dada para mantener el pecado bajo control. Muchas personas, muchos cristianos piensan que la ley es para controlar su naturaleza de pecado. Y lo intentan usar la ley para controlarse, para mantener su naturaleza pecaminosa bajo control. La ley no fue dada para mantener el pecado bajo control. En Romanos 5 y verso 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Eso es lo que dice en mi Biblia. La ley fue dada, la ley se introdujo, dice, para que, no para que el pecado se controlara, sino, dice, para que el pecado abundase. En otras palabras, la ley no fue dada para mantener el pecado bajo control, sino que caería locamente fuera de control. Eso es lo que sucedió. La ley fue dada para que el pecado cayera totalmente locamente fuera de control, y la ley destruye nuestro orgullo. ¿Por qué? ¿Qué orgullo? El orgullo de pensar que somos capaces de cumplir la ley.
El orgullo de pensar que nosotros somos capaces de hacer algo que impresiona a Dios. El ser humano, hubo una obra de un ser humano que impresionó a Dios el Padre, y fue la obra de Jesús, su Hijo. Fue la obra consumada de Jesús que agradó al Padre y también impresionó al Padre. Tus obras, tus justicias, como hemos mencionado aquí antes en Isaías 64 y verso 6, nuestras justicias, tus justicias son trapo de inmundicia. Esa es la opinión de Dios no acerca de las cosas malas que haces, sino de tus justicias. En otras palabras, cuando un ser humano piensa que por lo que él está haciendo, porque él hace algo mejor que otros, o que él no está cometiendo alguno de los pecados que otros cometen, y por eso él piensa que eso le recomienda más a Dios, ese orgullo apesta. Y Dios dice que el pecado, perdón, la ley se introdujo no para que el pecado fuese controlado, sino para que el pecado fuese totalmente fuera de control, para que el pecado cayera locamente fuera de control, y así la ley totalmente destruye cualquier orgullo humano. Dios en Génesis 3 y verso 17, ojo, la gracia no fue agregada a la ley, sino la ley fue agregada a la gracia. Dice en Gálatas 3:17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después. ¿Después de qué? Del pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. ¿Qué pacto fue esto? ¿Que Cristo vivía 430 años antes de Moisés? Absolutamente. Cristo es eterno. Cristo es Dios. Cristo es la simiente prometida a Adán. Cristo es la simiente prometida a Abraham. Cristo es el Mesías. Entonces, mira conmigo lo que dice este verso. Es fenómeno. Gálatas 3:17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Dios habló con Adán y Eva y les prometió el Mesías en Génesis 3:15. Y después en Génesis 12, Dios hace una promesa a Abraham. Y dice que va a venir ese Mesías que yo prometí a Adán y Eva, va a venir y va a ser por tu línea, Abraham. Va a ser su descendencia va a ser por ti y por el hijo de la promesa, que fue Isaac, que llegó a ser Israel. Bueno, Jacob y después Israel. Jacob, Dios convirtió el nombre de Jacob en Israel, la nación de Israel. Y Dios llamó a Abraham y le dio esa promesa. Y entonces, cuando él dice aquí que ese pacto fue previamente ratificado por Dios para con Cristo, cuando dice previamente está hablando de los 430 años. 430 años después de esa promesa dada a Abraham, la ley vino por Moisés. Bueno, Dios dio la ley, pero la ley no fue dada para controlar
el pecado. Si vos estás usando legalismo, si vos estás usando algún mandamiento porque piensas que con el mandamiento, con ser estricto, que tú puedes controlar tu vieja naturaleza pecaminosa, buena suerte. Y vas a necesitar suerte porque no vas a tener la bendición de Dios en este asunto. Porque Dios dijo, no, la ley, yo di la ley, pero la ley no se introdujo para que el pecado se controlara, sino para que el pecado abundase. Eso es lo que la palabra de Dios dice, hermanos. De nuevo, Gálatas 3:17. Este verso es increíble. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Dios estuvo hablando con Abraham, prometiendo la simiente, porque va a venir el Mesías, Cristo, por tu línea, Abraham. Y entonces Dios ratificó esa promesa, ese pacto con Abraham. Dios lo ratificó. Y la ley vino 430 años después, dice, no lo abroga. No abroga la promesa y el pacto que Dios dio para invalidar la promesa. No somos justificados por la ley. En Gálatas 3:11 es evidente que ninguno será justificado por las obras de la ley. Y dice en Romanos capítulo 6, en verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Bueno, aquí tenemos algo muy interesante. Dios está diciéndonos que el pecado no tiene que reinar, pero el problema no es que gente quiere que el pecado no reine. Eso es bueno, obvio. Ninguno de nosotros queremos que el pecado esté reinando en nuestras vidas. Y él dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Obvio que el pecado no reine, pero el problema es cuando cristianos están usando la ley para controlarlo. La ley no es diseñado para controlar el pecado. Lo hemos leído, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Entonces, ¿qué es la cosa que nos ayuda a no tener el pecado reinando en nuestros cuerpos? Verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, y aquí está, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, en otras palabras, resucitados, crucificados juntamente con Cristo Jesús y resucitados justamente con Cristo Jesús. Es la gracia de Dios. Es entender quién soy. Si dijimos anoche en la iglesia, en nuestra reunión, si nosotros podríamos vernos como Dios nos ve, o si podríamos evaluarnos como Dios nos evalúa, si podríamos entender los efectos de la obra consumada de Cristo Jesús, declarándonos justos, limpios, santos y sin mancha, en Efesios 1:4, aceptados en Efesios 1:6, completos en Colosenses 2:10, sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús en Efesios 2:6, Filipenses 2:6, si podríamos ver que los efectos de la obra de Cristo Jesús en darnos el Espíritu Santo que nos ha sellado en Efesios 1:13, que nos ha trasladado del reino de las tinieblas y estamos en el reino del amado Hijo de Dios,
y muchísimas cosas más que podríamos decir, si podríamos evaluar a nuestras esposas como Dios evalúa a ellas, si las mujeres podrían evaluar y mirar sus maridos como Dios los ve, entonces tendríamos mucha más estabilidad en nuestras vidas cristianas. Siguiendo aquí en Romanos 6 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y qué pues dice en verso 15? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? No, en ninguna manera. En ninguna manera. Es la gracia en Tito que nos enseña a vivir piadosamente. No es la ley que nos enseña. La ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley, no uses la ley para controlar el pecado. En vez de esto, piensa en lo que la palabra dice acerca de lo que ha realmente sucedido en esa cruz y por qué simplemente has recibido el don de la justicia por gracia y por medio de la fe. En el próximo verso que quiero leer aquí, Gálatas 3, piensa conmigo, esta porción, wow, espero que podamos captar lo que dice aquí. Gálatas 3, vamos a leer de verso 21 a 27 conmigo. Luego, eso es verso 21 de Gálatas capítulo 3. Luego la ley ¿es contraria a las promesas de Dios? No, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dado a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Ves aquí? La ley no es para controlar el pecado. La ley es para revelar cuán pecaminosos somos. La ley es para destruir todo orgullo humano y ponernos todos en la misma situación de absolutamente no tener ninguna esperanza en nuestra carne. De tener absolutamente ninguna esperanza en alguna obra que nosotros podríamos hacer, a fin de que, dice, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero después dice, venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios, entonces no estamos bajo la ley, no estamos bajo el ayo de la ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, escucha esto, hijo de Dios, escúchalo, léelo en tu Biblia, dice, todos los que sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Sabes lo que significa esto? Significa que cuando Dios el Padre te ve, Él ve a Jesucristo. Estás revestido de Jesús. Vos y yo. No por nuestro comportamiento, no por nuestras acciones
de la semana pasada o de los meses o años o décadas pasadas, no por lo que estoy haciendo ahora o lo que voy a hacer esta semana o este año o en el resto de mi vida. Dios no está evaluándome en cuanto a ser revestido de Cristo. Él está mirando a Cristo en mí. Yo soy quien soy, 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios. No soy quien soy por obedecer la ley. No soy quien soy por lo que mi comportamiento dice. Soy quien soy por lo que Dios dice acerca de mí y lo que Dios dice acerca de mí y acerca de todo aquel que ha confiado en Cristo Jesús. Todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Mesías, que Él es Dios quien se hizo hombre y vino aquí a este mundo y murió por mis pecados en esa cruz y murió por mí y por vos. Y cada persona que confiesa esto, que Jesucristo es mi Salvador, que Jesucristo es el Señor, Él es el Mesías y Él es el único. Fue el único que pudo cumplir la ley. Y entonces no soy salvo por cumplir la ley y no voy a usar la ley ahora, que sería idiotez, que Pablo los llama idiotez. Pablo dice a los Gálatas, idiotas. Él dice necios, también insensatos. Gálatas necios y también insensatos, porque ustedes están intentando usar la ley para controlar la vieja naturaleza pecaminosa. Que la ley no mata el pecado, la ley anima el pecado. Y eso es obvio. Es obvio aún a los incrédulos. Tú dices a una persona, imagino un hombre en una bicicleta yendo por algún camino, pasando por algunas casas y él está en la bicicleta en el camino y él ve en adelante de una casa hay un letrero y el jardín es muy lindo y muy verde y todo, pero él ve un letrero allí que dice no cruzas aquí en este jardín con tu bicicleta. ¿Y cuál es el primer pensamiento que tiene? Antes de ver el letrero que dice no pases aquí con la bicicleta, él ni estuvo pensándolo. Pero cuando ve el letrero, el primer pensamiento, la primera idea que cruza su mente es quiero ir ahí. Porque la ley no mata el pecado, la ley no controla, la ley descontrola. Imagina ahora un cristiano que está intentando usar lo que no fue diseñado para controlar el pecado, sino lo que fue diseñado para que nosotros entendiéramos que no pudimos controlar el pecado y por eso necesitábamos no un buen ejemplo, sino un Salvador, no un buen ejemplo. Jesús no es un buen ejemplo para que Él nos guíe a la salvación. Él no está guiándonos a la salvación. Él está salvando a todo aquel que cree en Él. Él es el Salvador. No es el camino a la salvación. Él es la salvación. Fe en Él es lo que salva a una persona. No mi comportamiento intentando vivir como Él vivió. No somos salvos porque nosotros estamos haciendo lo que Jesús hizo. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. La promesa de Dios dada. Y ahora, todo aquel que está en Cristo por la fe es revestido de Cristo. Y entonces Dios te ve y Él ve a Cristo. La justicia que Dios dice que tenéis no es la justicia que
pertenece a tu comportamiento, sino es la justicia que pertenece a Jesús. Y por eso, en Hebreos 10:14, somos Jesús por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a todos los santificados. Él hizo perfectos. Él no nos hizo relativamente mejores, nos hizo perfectos porque somos nosotros, estamos revestidos de Él, de su justicia. Y esto no es ley. Y entonces no uses no uses la ley como forma de controlar tu vieja naturaleza. No funciona. No va a funcionar, no puede funcionar. Es imposible que funcione. Sucede todo el opuesto intentando controlarte. Vas a encontrar vas a encontrarte con el mismo problema que tuvo Pablo en Romanos 7. Vas a encontrarte ahí en Romanos 7 al final. Si estás usando la ley para controlar tu pecado, te vas a encontrar en Romanos 7. Y lo bueno que quieres hacer no lo haces, sino lo malo que no quieres hacer, eso es lo que haces. Y después confiesas con Pablo en 7:24 de Romanos, miserable de mí. Y bueno, Dios permite que nosotros vivamos así, miserables por un tiempo, hasta que finalmente entendamos algo. Hasta que finalmente entendamos que no podemos controlar nuestro pecado por ponernos una ley. Tenemos que evaluarnos como Dios nos evalúa. Porque nos es tan difícil de aceptar, de aceptar algo que no merecemos. Porque queremos siempre merecer. No me des lo que no merezco, Dios. Dame lo que merezco. Wow. Yo merezco el infierno. Y vos también. Eso es lo que merecemos. Porque si rompemos la ley en un solo punto, culpables de toda la ley, ¿sabe lo que merecemos? Merecemos estar separados de Dios eternamente. Todos nosotros. No hay ninguno que merece nada mejor. Nadie merece la salvación. Es por gracia. Es por lo que no podríamos nunca merecer. Pero así le agradó a Dios. Le agradó a Dios salvar gente. No por mérito humano, sino por su gracia, sino por su sacrificio. Sí, pero no hay un sacrificio que Dios quiere, pastor. Sí hay un sacrificio que quiso Dios y fue hecho ese sacrificio por Jesús en esa cruz. Y Jesús lo hizo y dijo, consumado es, y todo aquel que confía en Él recibe, no merece, sino recibe como don su gracia. En Gálatas capítulo 5 y verso 18 dice lo siguiente. Vamos a leer unos versos más aquí antes de terminar con el mensaje por el día de hoy. Estoy muy alegre poder compartir este mensaje con ustedes aquí en cualquier lugar donde estés escuchando este programa, aquí en Rosario o en el sur de Rosario, en el norte de Rosario o en otro pueblo cercano o estás escuchando por internet en cualquier lugar, no sé, pero yo sí sé algo, sé que si cristianos están intentando con toda sinceridad y buenos motivos, pero están intentando usar alguna ley para controlar su naturaleza pecaminosa y se van a frustrar, yo sé
doctrinalmente y sé por experiencia también. Yo tengo mucha compasión en los que están en esa condición, porque yo estuve en esa condición por años de mi vida y te digo, no funciona. No puede funcionar, es imposible que funcione. Gálatas 5:16. La carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. No puedes hacer lo que quieres. Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, las obras de la vieja naturaleza, que son, bueno, aquí hay una lista, ¿no? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Hasta ahí muchas personas, tal vez muchos cristianos dirían, bueno, estas cosas no los hago. No, tal vez lo hice una vez, pero no los hago. No hago estas cosas. Esto parece que no está hablando de mí. Pero después también dice celos, iras, contiendas, celos. ¿Me quieres decir que en nuestras iglesias que nunca hay celo, que no hay una mujer celosa de otra mujer porque por cómo se viste ella? No hay un hombre que quiere tener el trabajo o el auto de otro hombre o no tener celo, o iras o contiendas. No hay contiendas. Disensiones. Es interesante que cosas como celos y también iras y contiendas están en la misma lista de adulterio y fornicación. Es la misma lista en mi Biblia. Después dice envidias. Oh, claro, esto nunca sucede, ¿no? Homicidios, borracherías. Es interesante cómo cristianos escogen qué parte de esta lista. Lo que adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades y también herejías y homicidios y borracheras y orgías. Yo no hago, pero es interesante como no leen aparentemente las palabras que tal vez les pertenecen, pero no importa. Pero no importa, porque hay una frase al final de la lista que dice, y cosas semejantes a estas. En otras palabras, si tal vez tu pecado favorito no está en la lista, bueno, ahí estás tú. ¿Dónde estoy? Cosas semejantes a estas. En otras palabras, la vieja naturaleza mía, tuya, de todos nosotros se expresa, y estas viejas naturalezas se manifiestan en alguna de estas cosas. Se manifiesta. Si estoy viviendo en mi vieja naturaleza, algo así va a ser la manifestación. Cuando no soy lleno del Espíritu de Dios, soy lleno de mí. Y te digo, cuando soy lleno de mí, lo que sale no es hermoso. Las palabras que salen, tal vez yo sé mejor que usar ciertas palabras, tal vez yo no uso una palabra que el mundo usa, pero el Espíritu con que estoy hablando, tal vez en vez de edificar, Efesios capítulo 4, tal vez en vez de una palabra de gracia para edificar a la persona que me está escuchando, que podría ser mi esposa, pero en vez de edificarla, sale una palabra corrompida en vez de edificarla, para
hacerle sentir un poquito condenada o como, ok, bueno, eso no estuvo bien, criticismo y bueno, y estas cosas salen tan fácilmente de nuestras bocas, y contiendas, iras, disensiones, celos, esto sucede, hermanos, esto sucede, pero esto es una manifestación ¿de qué? De la vieja naturaleza, la mía o la tuya, la de mi esposa, la de otra persona, no importa, es la vieja naturaleza. Se expresa, es la vieja naturaleza, pero no podéis controlar el pecado dándonos una ley, poniéndote a ti mismo o poniendo a otra persona una ley. Porque la ley se introdujo para que el pecado se abundase, no para que el pecado se parara, sino para que el pecado abundase. Entonces no uses la ley, sino, ¿qué? Paciencia, gracia, espacio. ¿Qué tal si damos espacio para que la persona se arrepiente? ¿Qué tal si pensemos así de esta forma? Tal vez vemos un hermano o en mi familia, un pariente o mi esposa o en cuanto a ella, su esposo, y ve una falla en la otra persona, pero en vez de ir y hablar y decirle, hey, no debías hacer esto y ponerle una ley y no, vos sabéis mejor que esto, no debes hacer esto, vos sos una cristiana ahora y los cristianos no hacen esto. Pero en vez de esto, ¿qué tal si perdono? ¿Qué tal si, en otras palabras, si actúo como Dios? Si evalúo como Dios y doy gracia y doy espacio, doy tiempo, perdono, evalúo, y digo, sé que Dios te ama. Cuando esto sucede, entonces, ¿sabe lo que puede suceder si nosotros actuamos así? Esto es piedad, hermanos. Esto es piedad. Piedad, la palabra piedad muy mal entendida. Piedad simplemente significa ser como Dios. Un hombre piadoso es un hombre que piensa y actúa como Dios. Es un hombre que da gracia. Es un hombre misericordioso. Es un hombre que perdona. Él es piadoso. Él perdona. Él da gracia. Él da espacio. Él tiene convicciones, pero él no está usando la ley para controlar su propio pecado y no está usando la ley para controlar el pecado de su familia tampoco. O de su iglesia tampoco. Que a veces esto sucede en iglesia. Pastores que están usando la ley para controlar la vieja naturaleza de los miembros de la iglesia. ¿Qué tal esto? No funciona. No puede funcionar. Este me gusta. Hebreos 12. Hebreos 12, verso 18. Leemos aquí una porción. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. ¿Qué monte es esto? Es el monte Sinaí. ¿Qué sucedió en Sinaí? La ley fue dada en este monte, pero hay buenas nuevas. No os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía. No nos hemos acercado a la ley. No estamos bajo ley. Cristo cumplió la ley. Cristo no abrogó la ley, Cristo cumplió la ley. Pero vos no podéis cumplir la ley.
Nosotros, la ley es buena. Ley conmigo aquí, vamos a ir hasta una otra, vamos a volver a Hebreos 12, pero ya que estoy pensando en esto, debemos ir aquí, Primera de Timoteo, capítulo 1, Primera de Timoteo, capítulo 1 y verso 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Ok. ¿Cómo usarla legítimamente? Pues, nos dice, conociendo esto, verso 9, esto es 1 de Timoteo 1, 8, leímos, ahora 9, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo. De nuevo, la ley, ¿qué dice en tu Biblia? La ley no fue dada para el justo. Creo que hay personas que necesitan, cuando yo era un niño en la escuela, y cuando un maestro quiso enseñarme algo que yo tuve problemas en aprender, y tal vez disciplinarme, yo tuve que ir a la pizarra y escribir algo 100 veces en la pizarra. Esto sería bueno. Yo me gustaría decir a los alumnos en el instituto bíblico, ve a la pizarra y también ahí escribe esta frase. Esto sería bueno. La ley es simple. La ley no fue dada para el justo. Escríbelo 100 veces. Estoy bromeando un poco, pero valdría la pena hacerlo. La ley no fue dada para el justo. Dilo en voz alta, en donde quiere que estés ahora mismo. La ley, tal vez en la presencia de otras personas, la ley no fue dada para el justo. Dilo a tu esposo, dilo a tu esposa, la ley no fue dada para el justo. Oh, esto es hermoso. La ley, la persona salva, la ley no es para él. Perdón. No perdón. La Biblia lo dice. La ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, los impíos y pecadores, los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, los secuestradores, los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Y de nuevo, hay otra lista aquí de pecados, que la ley es dada para que el pecado no se controlare, sino para que el pecado abunde. Y cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Wow, mi pecado abundó, pero vi que Dios no me condenó. Sí, y mi pecado estuvo abundando, pero escuché la voz de Jesús diciendo, yo te perdono. Yo no vine para condenarte. Él me dijo, no vine para condenarte, yo vine para salvarte, vine para morir por ti en la cruz, y lo único que estoy buscando es fe, es un hombre que simplemente confía en mí, un hombre que deja de confiar en sí mismo, un hombre que no piense que puede cumplir la ley, sino que un hombre que entiende que yo cumplí la ley, un hombre que buscas un Salvador, un hombre que entiende cuán lejos de él es la salvación y que la única posibilidad es un Salvador,
no un buen ejemplo para mostrarme el camino para que yo gane mi salvación por alguna obediencia a alguna ley, sino por gracia, por medio de la fe. Y la ley es para esa persona. La ley es para la persona no salva, para mostrarle, para remover todo su orgullo y después que él diga, Cristo, sálvame. Jesús, límpiame de mis pecados, sálvame. Esto es para la ley, para lo que es la ley. La ley no fue dada para el justo, pero tantas veces hoy en día, en el año 2018, Pablo escribe 2000 años atrás, casi 2000 años atrás, a la gente en Galacia, y dice, ustedes comenzaron en capítulo 3 por gracia y por medio de la fe, pero tan tontos, tan necios son, que ahora piensan que van a acabar por la ley. Han comenzado por gracia, por medio de la fe, pero ahora piensan que en vez de esto alguien les ha convencido de que no es, ahora la vida cristiana no es por gracia, sino la vida cristiana es por cumplir la ley de nuevo, y alguien está poniendo bajo ley, y vos estás aceptando esto. Por eso podríamos ver casi las lágrimas en sus ojos de ese hombre, y cuánto él está interesado en esos hombres y esas mujeres en Galacia, y diciéndoles, que no sean frustrados, que no estén ustedes viviendo, intentando a controlar el pecado por la ley, sino sigue en la misma forma que has recibido al Señor Jesús en Colosenses 2:6, y lo has recibido por gracia y por medio de la fe, entonces anda en él. Sé paciente con tu esposo, sé paciente con tu esposa, da gracia a los hijos, da gracia al pastor de tu iglesia, da gracia a la otra gente en tu iglesia, da gracia a ti mismo, da paciencia, recibe más gracia, recibe el amor de Cristo para contigo. Nada puede separarte del amor de Dios para contigo. En Romanos 8:38 y 39, no hay nada que puede separarte, porque estás revestido de Cristo. Cuando el Padre te ve, Él ve a Jesús. Él es tan agradado con la obra de Jesús, y es la obra de Jesús que te está vistiendo de justicia. La única justicia que tienes es la de Jesús, y es incondicional y nunca lo podrás perder. Es imposible, porque te fue regalado, te fue dado por Dios, y Dios no regala para después quitar el regalo. Dios te regaló, Él te llamó, Él te dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre en llamarnos hijos de Dios. Y si hijos, herederos. Tenemos tanto para celebrar. Bueno, mucho más vamos a estar mencionando sobre este tema y otros en esta semana. Que Dios realmente les bendiga, y nos veremos aquí mañana para otra hora de gracia. When I was a little child, my mama used to pray that I would let Him lead me through each day in every way. And now that I have reached the age of
Gracias por acompañarnos hoy en la Hora de Gracia. Para más información sobre la Iglesia Mayor Gracia o las clases gratuitas de nuestro Instituto Bíblico, puedes llamar o mandar un mensaje al celular 341-324-1208. 341-324-1208. También puedes encontrar materiales de estudio de la Biblia en mayorgracia.com. Te esperamos mañana a la misma hora para la Hora de Gracia.